No sé cuánto más va a aguantar la señal del móvil. La lluvia cae ahora como una cortina de clavos. Contacté con emergencias hace 20 minutos y dijeron que enviarían un helicóptero de rescate. Pero los relámpagos están cada vez más cerca, la marea está subiendo y algo vuelve a moverse entre los manglares. Si dejo de escribir es porque lo he oído. Si esta publicación se corta a media frase, ya sabréis por qué. Vaina a Australia buscando sol, playas y aventura. El cliché. Llevaba 2 días en el extremo norte todavía luchando contra el jet lag y disfrutando de cada segundo. Mi compañero de hostal me habló de un safari de cocodrilos en moto acuática. Dijo que era la atracción más salvaje del norte. Como la Fórmula 1, pero en el agua. Bromeó. Me apunté esa misma mañana. Nos reunimos en el embarcadero bajo un cielo gris. El guía, un tipo de piel curtida de unos 50 años, llamado Javier, nos dio chalecos salvavidas y gritó por encima del zumbido de los motores: mantén las extremidades dentro. A los cocodrilos les encantan los turistas que se olviden de esa parte. Todos se rieron. Yo no. Salimos a toda velocidad por el estuario, 4 de nosotros en motos acuáticas separadas, con Javier a la cabeza. El agua era marrón y espesa, llena de escombros de la tormenta de anoche. Los manglares se alzaban al frente, verdes y fantasmales. El aire se sentía pesado, cargado. Lo juro, incluso antes de que ocurriera, los pájaros habían enmudecido. Empezó con un golpe, pequeño al principio, como chocar contra un tronco a la deriva. Luego, una embestida más fuerte desde abajo, que casi me lanzó fuera del asiento. Javier apagó su motor y se giró, gritando algo que no pude oír por culpa del viento. Entonces ocurrió de nuevo. Algo enorme embistió la moto de costado. El manillar se me clavó en las costillas. Caí con fuerza al agua y el mundo se volvió un torbellino marrón y rojo. Recuerdo salir a la superficie, escupiendo sal y lodo, y ver las motos de los demás dando vueltas en círculo, con los motores rugiendo. Javier señalaba detrás de mí, con el rostro pálido: «Muévete». No lo vi de inmediato. No hasta que el agua se levantó a mi espalda, lenta y deliberadamente, como un submarino emergiendo. Su lomo fue lo primero que rompió la superficie, crestado, negro y resbaladizo por las algas. Luego la cabeza, Dios santo, la cabeza. Solo su hocico era más largo que la moto acuática. Dientes como lápidas. Javier arrancó el motor y aceleró hacia mí, gritándome que me agarrara. Pero antes de que pudiera hacerlo, la cola del cocodrilo golpeó el agua con un estruendo de trueno, volcando la moto. Javier desapareció. Pataleé, con fuerza. El pánico convirtió mis miembros en autómatas. Nadé hacia los manglares, cada brazada cortando el agua setosa. Mi chaleco salvavidas se enganchó en algo ahí abajo, una raíz, una cuerda o una maldita mano. Nunca lo sabré y me lo arranqué. Cuando llegué a los árboles, me subí a las raíces, con el pecho agitado, el barro y las sanguijuelas pegados a mi piel. Empezó a llover otra vez, y entonces llegaron los relámpagos. Durante un rato me dije a mí mismo que se había ido, que quizá ya no le importaba. Me quedé allí, agazapado, aferrado al tronco de un árbol medio sumergido, escuchando el siseo de la lluvia
sobre el agua, pero los manglares se movían de forma distinta. Las aguas tranquilas se ondulaban, no por el viento, sino por el peso. Algo rozó las raíces bajo mis pies, lento, deslizándose. Trepé más alto, con la corteza resbaladiza bajo mis manos. Una forma oscura daba vueltas abajo, desapareciendo y reapareciendo entre los troncos. No tenía prisa. La tormenta estalló sobre mi cabeza, tan fuerte que me sacudió los huesos. En aquel destello de luz blanca, lo vi. No era un cocodrilo normal, ni por su tamaño, ni por su forma. Sus ojos brillaban con un ámbar enfermizo bajo el relámpago, demasiado separados, casi a los lados del cráneo. El cuerpo estaba hinchado, con escamas como una armadura calcinada, cubierto de cicatrices antiguas que no parecían curadas, sino recubiertas por nueva piel. La cola era gruesa como un coche, y las crestas se abrían como cuero viejo con cada movimiento. Exhaló. Pude oírlo por encima del trueno. Respiraciones húmedas y sibilantes que empañaban la lluvia alrededor de sus fosas nasales. Luego se hundió de nuevo, silencioso como una pesadilla que se desliza de nuevo bajo tu cama. Me quedé en ese árbol lo que parecieron horas. Envié un mensaje a emergencias. Mi GPS apenas funcionaba, pero aún así dejé caer un pin. Me dijeron que no me moviera, que un equipo de rescate saldría en cuanto pasaran los relámpagos. Mantuve la pantalla con poco brillo, la mano me temblaba tanto que apenas podía teclear. Pensé que si me quedaba lo suficientemente quieto, perdería el interés. Pero los depredadores así no pierden el interés. Esperan. La lluvia pasó de ser un chaparrón a un diluvio. Apenas podía ver el agua bajo mis pies, solo un negror cambiante entre destellos. No dejaba de buscar las motos de los demás. Quizá alguno lo había conseguido, pero el estuario parecía desierto, a excepción del laberinto infinito de árboles. Cada vez que un relámpago brillaba, veía algo nuevo en el agua, ondas donde no debería haberlas. Una silueta que no se correspondía con la corriente. Y entonces me di cuenta de que los propios manglares se estaban juntando, no por la marea. Por eso se abría paso entre ellos, partiendo raíces tan gruesas como mi brazo, con el ruido medio ahogado por los truenos. El olor me golpeó a podredumbre, a sangre y a pantano. Pensé en todos aquellos carteles en el embarcadero. Zona habitada por cocodrilos. Prohibido nadar. Nos reímos. Nos hicimos selfies. Ahora podía saborear el hierro en la lluvia. Otro relámpago, tan brillante que convirtió el mundo en un lienzo blanco por un instante. Y en ese instante lo vi todo. El agua justo debajo de mí se había quedado quieta, perfectamente quieta, como un espejo. Pero la sombra que había debajo ya no tenía forma de cocodrilo, era más larga, anormal. La cabeza se dividió en algo más ancho, con las mandíbulas abriéndose hacia los lados como una flor grotesca, revestidas de anillos concéntricos de dientes. Dentro había movimiento como si algo vivo se retorciera en su interior, y me estaba mirando directamente. No recuerdo haber gritado, pero me arde la garganta. Creo que se me cayó el móvil un momento, porque lo siguiente que supe es que estaba medio sumergido en agua de lluvia y parpadeando con batería baja.
Retrocedí más arriba en la rama, rezando para que aguantara. El último mensaje del equipo de rescate llegó hace 8 minutos. Tormenta demasiado fuerte. Resista. Hora de llegada desconocida. El viento aúlla ahora. Oigo algo golpeando el tronco desde abajo. Golpes lentos y deliberados, como si estuviera probando la madera. Cada uno vibra a través de mis pies. No dejo de pensar en ese último destello, en la forma que había debajo de mí, en la boca imposible. Decían que los cocodrilos ya no llegaban tan al sur. Decían que las tormentas los ahuyentaban. Pero esta cosa, este monstruo, no venía de aquí. Vino con la tormenta. Otro relámpago acaba de caer en el horizonte. Hay una sombra en el tronco de al lado. Ahora es más alta. Está de pie. Si alguien encuentra esta publicación, no vengáis a buscarme. No os metáis en el agua. Ha dejado de llover. No hay relámpagos, solo oscuridad. No hay truenos. Solo silencio, excepto por ese gruñido gutural, profundo y antinatural, y el crujido húmedo de las raíces al ceder ahí abajo. Un ritual que aprendí de niño, contener la respiración si pasaba en coche junto a un cementerio. No recuerdo quién me lo dijo, pero sí que era algo que mis amigos y yo seguimos religiosamente, sin importar quién condujera o dónde fuéramos. Y si las ventanillas del coche estaban bajadas, cundía el pánico para subirlas todas antes de que las ruedas llegaran a la altura de la entrada. Por aquel entonces eran las de manivela, las que requerían toda mi escuálida fuerza de niño para cerrarse. Pero en esos momentos siempre conseguía subirlas justo a tiempo. La verdad es que ninguno sabía muy bien por qué lo hacíamos. Yo, desde luego, no. Aún así, es una práctica que he mantenido a pesar de que mi 30º cumpleaños está a la vuelta de la esquina. No es que tuviera grandes planes, pero habría estado bien poder celebrarlo. Recuerdo tomar la decisión en firme cuando saqué mi propio carnet de que seguiría con el juego, aunque solo fuera por mí mismo. A veces la costumbre parece una tontería, pero mi mentalidad siempre ha sido la de más vale prevenir que curar. Si hay más gente en el coche, lo hago con discreción, con mucha menos parafernalia que cuando era un crío. Solo una gran inspiración mientras los neumáticos siguen deslizándose por el asfalto. Subo las ventanillas tranquilamente, como si nada, quizá como si hubiera visto un bicho que no quería que entrara. Pero no siempre es posible contener la respiración a tiempo. Quiero decir, a veces no veo el cementerio hasta que estoy en pleno centro. Dejo de respirar en cuanto me doy cuenta de por dónde estoy pasando, pero para entonces ya parece demasiado tarde. Hasta hace 2 días no conocía las consecuencias. Ahora sí, todo esto ha pasado porque me he mudado a un pueblo nuevo. No sabía que las carreteras secundarias que llevaban a la tienda de manualidades tendrían tantos cementerios. Mi instinto siempre fue evitar este tipo de vías, coger la autovía, aunque hubiera más tráfico. Iba solo, de camino a comprar material para uno de mis muchos proyectos de artesanía. Debería haber dado la vuelta en cuanto vi que la carretera por la que iba a estar más de 10 kilómetros no era más que un espacio abierto, sinuoso y cubierto de hierba. No había nadie más en el coche que pudiera cuestionar mis actos. Debería haber sabido, mientras avanzaba por aquella carretera serpenteante, que habría varios cementerios.
pero me dije que no fuera ridículo. Un juego de niños no debería impedirme tomar la ruta más rápida. Mi otro error fue dejar las ventanillas bajadas. A esas alturas era un acto de rebeldía. Sabía que habría cementerios, pero me negaba a reconocerlos antes de que aparecieran. Es cierto que hoy en día las ventanillas suben mucho más rápido con los sistemas eléctricos, pero por lo visto no lo bastante. Ni siquiera supe que algo iba mal hasta el día siguiente. Me desperté aturdido, frotándome los ojos, mientras iba trompicones por pasillo hacia el baño. Tenía los ojos saltones y inyectados en sangre, como si algo hubiera estado presionando desde dentro de mi cráneo, intentando salir a través de ellos. Un fino hilo de sangre seca de algún momento de la noche se había resecado en mi cuello. Seguí la línea hasta mi oreja derecha, como si algo hubiera intentado forzar su salida por ahí. Tenía la nariz hinchada y la piel de la cara ardía al tacto, como si estuviera combatiendo una infección. Pero antes de seguir tengo que volver al meollo de la cuestión, al suceso en sí. Como decía, conducía por una carretera desconocida con ese conocido cosquilleo recorriéndome la espalda, el que me avisaba de que habría un cementerio a la vuelta de cada curva. La razón por la que no lo vi de inmediato fue porque el móvil me distrajo, y antes de que me juzguen, ya sé que no debería mirar el móvil mientras conduzco, pero estaba esperando una notificación importante del trabajo. Lo irónico es que ni siquiera era la notificación que esperaba. Era mi hermana con una de sus crisis. Siempre está en crisis, pero normalmente sus crisis no me afectan tanto. Normalmente no se transfieren como una maldición a la espera de impregnar a la siguiente persona. Pulsé el mensaje y vi un bloque de texto azul con un montón de signos de exclamación y emoticonos de caras enfadadas. Por eso no me di cuenta de que mi pequeño coche rojo había cruzado el umbral. Ni siquiera leí el texto. Cerré la aplicación de mensajería casi al instante. Solo quería asegurarme de que no era nada grave, nada que necesitara mi atención en ese preciso momento. Me cuesta describir la oleada de pavor que me recorrió la espalda cuando volví a mirar a la carretera. Por supuesto, dejé de respirar de inmediato. Sí, pulsé los 4 botones de las ventanillas en cuanto mis dedos se despegaron del volante. Todo terminó en apenas unos segundos. En un instante estaba pasando junto a un cementerio, y al siguiente el momento había pasado. El sol entraba a raudadas en el coche y empezó a asar todo lo que había dentro, ahora que no tenía por dónde escapar. Aunque el momento había pasado, no quise volver a bajar las ventanillas, como si pudiera ganarme el favor de los fantasmas si seguía cumpliendo las reglas. Pero, obviamente, en algún momento tenía que inspirar y volver a soltar el aire. Seguí respirando y cosiéndome en el coche. El aire acondicionado se me había estropeado temporalmente. Tenía todas las herramientas para cambiar el motor del ventilador, la pieza que se jodió la semana pasada, pero como hacía buen día pensé que podía esperar. Así que esa es la razón del sudor, que me resbalaba por la espalda. Pura pereza. Pero sabía que no podía bajar la guardia y volver a abrir. Tomé una curva con cuidado solo para encontrarme con otro cementerio. Para este sí pude prepararme, lo vi un poco más adelante. Pude tomar esa profunda bocanada de aire que necesitaba antes de pasar. Ya ni siquiera me importaba estar asándome como un pollo al ast, porque estaba salvo, las ventanillas cerradas y la falta de aliento me mantenían a salvo.
¿Me creerían si les dijera que me encontré con otro cementerio 2 kilómetros más adelante por la misma carretera? Juro que fue el último, pero no inhalé aire fresco que no circulara por el coche hasta que aparqué y abrí la puerta de golpe 15 minutos después. Esas bocanadas fueron de las más satisfactorias que he tomado en mi vida. El aire otoñal golpeó mis fosas nasales de una forma tan fresca y limpia. Quizá ese fue mi error. Fui demasiado avaricioso con el aire de otoño. El mensaje que me arruinó la vida, sé que algunos tendrán curiosidad, era porque a su novio actual, el chico con el que había tenido 2 citas, no le gustaban los gatos. ¿Puedes siquiera llamar a alguien tu novio después de 2 citas? Ella vive sola con 2 gatas, Canela y Azúcar, así que estaba claro que esa relación no podía funcionar. Estaba indignada de que alguien pudiera odiar a los gatos, especialmente el hombre de sus sueños. Bueno, supongo que ya no era el hombre de sus sueños. Para cuando pagué en la tienda de manualidades, casi había olvidado mi peripecia en el viaje de ida. Como he dicho, no me di cuenta de las consecuencias. Hasta ayer por la mañana no era más que un tonto juego de niños. Y sí, respondí al mensaje de mi hermana con todos los tópicos de rigor. ¿Qué se habrá creído? Y tú vales mucho más que él. Pensándolo bien, tomé un camino diferente a casa. Si de forma consciente o inconsciente, es discutible. No había cementerios en el camino de vuelta, o al menos yo no vi ninguno. Eso fue hace 2 días, casi 48 horas exactas. He perdido casi todo el pelo. Estoy tecleando con un solo dedo. El único al que le queda uña, al menos es el índice. Pequeños milagros, supongo. Las demás se cayeron anoche. Las encontré pegadas a las sábanas. Las uñas de los pies también. Ya no están. Intenté usar el dictado por voz del ordenador, solo para descubrir que ya no tengo voz. Lo único que salía eran sonidos ahogados, como jadeos. Supongo que tiene sentido. Cuando me miré al espejo, tenía el pecho hundido, el cuello encogido, todos los pliegues de la tráquea y el esófago visibles bajo la fina capa de piel. Estoy empezando a dejar manchas de sangre en el teclado. No creo que esta uña vaya a durar mucho más. Supongo que debería ir al grano. Creo que ya es tarde para pedir ayuda, así que esto se ha convertido en uno de esos posts de advertencia. Ya saben, de los que te dicen que tengas cuidado, que siempre mires detrás de esa esquina, que enciendas las luces antes de dormir, en este caso, que siempre compruebes si hay cementerios. Nunca apartes la vista de la carretera. Hay tantas preguntas que deben quedar sin respuesta. ¿Qué pasa con el aire acondicionado o la calefacción? ¿Pueden entrar los fantasmas si los enciendes? ¿Fue mi ventanilla abierta o las ventanillas no importan? ¿Son todos los cementerios? ¿Todos los fantasmas? Tienes que estar conduciendo. No tengo tiempo para responder nada de esto. Ya estoy infectado, poseído, embrujado o lo que sea esto. Pueden probar todas estas teorías si quieren. No estoy seguro de recomendarlo. Otro diente se me acaba de caer de la boca. Creo que ya solo me quedan 2. Me cuesta mantener la mandíbula cerrada. Intento evitar que la sangre gotee. No funciona. El teclado está resbaladizo. Mi respiración es cada vez más superficial. Es como si no pudiera recuperar el aliento. Un poco irónico, como si los fantasmas siguieran robando el aire de mis pulmones. Como si todavía estuviera pasando en coche junto a aquel cementerio.
Creo que solo me quedan unos instantes, los justos para publicar esto. Me pregunto qué pensará mi familia cuando no conteste a sus llamadas. Me pregunto cuánto tardarán en encontrar mi cuerpo. Me pregunto si quedará un cuerpo que dejar atrás. Escribo esto en tiempo real porque necesito que alguien sepa lo que está pasando. Es la noche de Halloween y algo va muy mal. Hace una hora, sobre las 8, un hombre llamó a mi puerta. No era un niño disfrazado. Un hombre hecho y derecho de unos 40 años con vaqueros y una camiseta negra. Sostenía una funda de almohada. Truco o trato, dijo. Pensé que bromeaba, que era irónico o algo. Me reí, nervioso. ¿No eres un poco mayor para esto? No sonrió. Tenía los ojos llorosos e inyectados en sangre y no parpadeaba. Truco o trato, repitió inexpresivo. Algo en su voz hizo que se me revolviera el estómago. Solo quería que se fuera, así que le eché una chocolatina en la funda. Él la miró y luego volvió a mirarme a mí. Elegiste trato. Eso es bueno. La mayoría elige truco. Luego se marchó, desapareciendo en la oscuridad entre las farolas. Cerré la puerta y eché la llave, con las manos temblando. Había algo en él que no encajaba. No era amenazante exactamente, pero estaba mal de una forma que no puedo explicar. 20 minutos después encontré una Polaroid en el felpudo. No sé cómo llegó allí. He estado vigilando la puerta todo el tiempo. Es una foto de mi casa tomada desde la calle esta noche. Se ven mis calabazas de Halloween en el porche, aún encendidas. La estoy mirando ahora mismo y no entiendo cómo pudo tomarla, revelarla y dejarla en mi porche en 20 minutos. Las Polaroids tardan en revelarse y la habría visto por la ventana. Pero esa no es la peor parte. Actualización 2047. Acaba de aparecer otra foto. No pienso volver a abrir la puerta. Estoy mirando por la ventana y nadie se acerca a mi porche, pero las fotos siguen apareciendo. Esta está tomada desde mi jardín trasero. A través de la ventana de la cocina, puedo verme en ella, sentado a la mesa, mirando la primera foto. Eso significa que estaba en mi jardín mientras yo estaba aquí. Sentado. Significa que está rondando mi casa. Actualización 21. 4 fotos más en los últimos 15 minutos. Ya no salgo a recogerlas, pero puedo ver cómo se acumulan en la entrada a través de la ventana. No me dejan de temblar las manos. Llamé a la policía. Dijeron que enviarían a alguien cuando pudieran, porque es Halloween y están saturados de llamadas. Actualización 21:31. Las fotos han dejado de llegar. Pensé que tal vez se había ido. Empezaba a respirar de nuevo. Entonces la vi. Hay una foto pegada contra la ventana del salón desde fuera. Él está allí mismo, de pie, sosteniéndola para que la vea. Es una foto mía de niño. Tendría unos 7 años. Estoy disfrazado de pirata abriendo la puerta de casa en la noche de Halloween. Y en el porche hay un chico disfrazado de vampiro, extendiendo una funda de almohada. Lo recuerdo. Dios mío, lo recuerdo. Estaba repartiendo caramelos con mi madre. Este chico llamó a la puerta. Era demasiado mayor, quizá 13 o 14 años. Yo estaba en esa edad en la que creía que ser cruel era divertido. Cuando extendió su bolsa, no le di caramelos. Dije, truco, y le cerré la puerta en la cara. Mi madre se puso furiosa. Me ordenó que me disculpara,
pero cuando abrió la puerta él ya se estaba marchando. Se dio la vuelta y su cara estaba tan vacía, tan hueca. Elegiste truco, dijo. No pasa nada, soy paciente. Nos mudamos al año siguiente, lo olvidé. De eso hace 35 años. Ha estado esperando 35 años. Actualización 2158 ya no está en la ventana, no sé a dónde ha ido. La pila de fotos en mi porche ha crecido, debe de haber unas 50. Puedo verlas desde aquí, y todas son mías. Yo de adolescente, yo en la universidad, yo en mi boda, yo mudándome a esta casa. Me he estado observando toda mi vida. Intenté salir por la puerta trasera, pero allí también hay fotos. Cientos de ellas cubriendo el porche trasero. Cada una un momento de mi vida que no recuerdo haber sido fotografiado. Actualización 2223. Por fin he mirado una de las fotos pegadas a la ventana. Es de mí ahora mismo, sentado en el sofá, escribiendo esto. Fue tomada desde dentro de mi casa, desde el pasillo a mi espalda. Estoy solo en esta casa. He revisado todas las habitaciones, todos los armarios. Cada espacio lo bastante grande como para que se esconda una persona. Pero alguien tomó esta foto desde dentro de mi casa. Tengo demasiado miedo para darme la vuelta. Actualización 2245. Me di la vuelta. No había nadie. Pero hay una cámara Polaroid en el suelo del pasillo. No estaba ahí antes. A su lado hay una funda de almohada. Una funda de almohada vacía. Actualización 23. No sé cómo explicar esto. No espero que me creáis. Me miré al espejo hace unos minutos y mis ojos parecían distintos, llorosos, inyectados en sangre. Y no puedo dejar de pensar en las casas de esta misma calle, las que aún tienen las luces del porche encendidas, las que siguen repartiendo caramelos. Me descubrí caminando hacia la puerta principal. Sostenía la funda de almohada. No recuerdo haberla cogido. Hay una casa 3 puertas más abajo. Puedo ver a una familia dentro, a través de la ventana. Tienen un hijo de unos 7 años. Está disfrazado de pirata. Tengo tanta hambre. No de caramelos. De un truco. Última actualización 2347. Ahora lo entiendo. El chico al que le cerré la puerta en la cara hace 35 años no me está atormentando. Me lo pasó como una enfermedad. Es como una maldición que encuentro un nuevo huésped. Vi como mis propias piernas me llevaban a esa casa. Llamé al timbre. El niño abrió con sus padres detrás, sonriendo. Truco o trato, me oí decir. Me miró un hombre adulto sin disfraz, solo con una funda de almohada, y se rió. Una risita cruel. Truco, dijo, y me cerró la puerta en la cara. Sus padres le riñeron. Abrieron la puerta para disculparse, pero yo ya me estaba marchando, me di la vuelta y lo miré con unos ojos que ya no reconocía. Elegiste truco, dije. No pasa nada. Soy paciente. Estoy en mi coche, alejándome de mi casa. No sé a dónde voy, a algún lugar lejano, pero sé que volveré en 35 años y sé a qué puerta llamaré. Si alguna vez un hombre adulto llama a vuestra puerta con una funda de almohada, no os riáis. Simplemente dadle caramelos. Ocurrió un martes por la noche. Mi mujer había salido a correr cuando un conductor borracho la atropelló de frente. Estaba muerta antes de tocar el suelo.
o al menos eso fue lo que me dijo la policía. Me mudé a casa de mis padres para tener algo de apoyo, pero ninguna ayuda podía reemplazar a Meg, la maravillosa mujer que había traído al mundo a nuestra hija, Isla. 3 años después, su muerte todavía me tenía destrozado. Pero lo que ocurrió después me hirió mucho más y amenazó con hacer pedazos mi cordura. Todo empezó una mañana de helada. Salí corriendo de casa, llegaba tarde al trabajo y vi un pequeño regalo sobre el capó de mi coche. ¿Qué demonios? Era una cajita envuelta en papel rojo. Mi mujer siempre envolvía así sus regalos. Quité el envoltorio y dentro encontré un anilito de plástico. Era la misma joya de juguete que mi mujer había ganado en la feria hacía años. Me están tomando el pelo mis padres. Volví a entrar. Mi madre no sabía nada. Llamé a mi padre. Él tampoco. La única persona en la que podía pensar era Kate, la mejor amiga de mi mujer desde el instituto. Después de que Meg y yo empezáramos a salir, Kate se había vuelto hostil, como si me guardara rencor por haberle robado a su mejor amiga. Cuando la llamé, su amargura era evidente. Lucas, ¿cuánto tiempo? Kate, ¿has dejado tú un regalo en mi coche esta mañana? ¿Qué regalo? Un anillo que me ganó en la feria. ¿De verdad crees que lo puse yo? Es una posibilidad para atormentarme. Lucas, nunca nos hemos caído bien, pero jamás haría algo así. Es una locura. Durante las semanas siguientes empecé a recibir más regalos. Cada uno era algo que solo mi mujer y yo podíamos conocer. Regalos de antiguas citas, rarezas que habíamos encontrado en nuestros viajes. Era todo muy extraño. Intenté ignorarlos. Pero cuando uno apareció en el preescolar de mi hija, fue demasiado. Alguien ha dejado al señor Pececito en mi mesa. Sollozó Isla acurrucada en mis brazos después de clase. El señor Pececito era el favorito de mamá. Lo ha puesto ella, ¿verdad, papi? Llamé a la policía, pero se limitaron a decirme: estaremos atentos, si averiguamos algo, le llamaremos. De eso hacían ya 2 semanas. Por suerte tuve una revelación. Dejé a Isla en el colegio y pasé por casa a recoger unas herramientas para el trabajo. Y fue entonces cuando lo vi, un oso de peluche enorme sentado en el umbral de mi puerta. Era el mismo que le había comprado a Meg en nuestra primera cita en el centro comercial hacía 12 años. ¿Quién más podía saber eso? Kate. Ella estuvo allí esa noche, siguiéndonos como una sombra, asegurándose de que Meg y yo no nos pasáramos de la raya. La rabia me consumía. Me subí al coche, crucé la ciudad y esperé en casa de Kate. Pasó cerca de 1 hora y llegó su coche. Kate se bajó y se dirigió a la puerta. ¡Kate!, grité, y mi voz heló el aire. Lucas, retrocedió ella, con los labios temblorosos. Sé que los regalos los envías tú. No sé de qué me hablas. Deja de mentir. Le enseñé el oso de peluche. Se quedó con la cara en blanco. No es culpa mía, te lo juro. Ella me obligó a hacerlo. ¿Quién? Pasa hizo un gesto hacia la casa. Te lo explicaré todo. Seguí a Kate al interior y desapareció por el pasillo. Yo estaba dolido y desesperado por encontrar respuestas, así que me dejé caer en el sofá, con la mirada fija en cada rincón. Meg, la voz de Kate, llegó flotando hasta el salón. Tu marido está aquí. Meg,
Sentí un nudo en la garganta mientras unos pasos se acercaban por el pasillo. Me levanté despacio y vi a mi mujer Meg aparecer al final del pasillo todavía con su ropa de correr, el mismo atuendo que llevaba aquella noche fatídica. Me alegro tanto de verte, me rodeó con sus brazos. ¿Te han gustado los regalos? Estaba tan conmocionado que no podía hablar. Lo siento, Lucas dijo Kate, entrando en la habitación. Debería habértelo dicho en cuanto llegó. En cuanto llegó, me giré hacia ella, confundido. Cuéntamelo todo. Después del accidente de Meg, me sentí perdida. Tenía que encontrar una forma de recuperar algo de mi amiga. Y fue entonces cuando lo encontré al hombre que vive en el bosque. Lancé una mirada cansada por la ventana. Había un bosque oscuro cerca de su propiedad. ¿Se refería a ese bosque? Prometió traerla de vuelta a cambio de, bueno, supongo que te lo imaginas. La única regla es que no puedes salir de la casa. Así que ella hace los regalos para ti y tu hija y yo los entrego. Es verdad, sonrió Meg. Me he estado ayudando todo este tiempo. Retrocedí, traumatizado. ¿Por qué no me lo dijiste antes? No. ¿Pensaste que quería saber que estabas viva? No estoy viva, cariño. Estoy en un lugar intermedio. Ni aquí ni allí. Pero aún podemos estar juntos. Sus dedos fríos me ahuecaron el rostro. Estaban helados, como congelados, y sus ojos, había algo raro en ellos, como si estuvieran mirando a la mismísima muerte. No me aparté, retrocediendo hacia la puerta. Esto está mal. Lucas, por favor, tú no eres ella. No se lo cuentes a nadie, Lucas suplicó Kate. Lo arruinarás todo. Aléjate de mí. Abrí la puerta de un tirón y salí corriendo. Esa fue la última vez que vi a Kate. Varias semanas después recibí una llamada. Nos vemos en casa de Kate a las 3. Era Meg. Su voz sonaba tan sutil y encantadora. Luché contra el impulso de ir a verla, pero necesitaba cerrar el círculo de alguna manera. Tenía que ver si aún quedaba algo de ella en su interior. Así que conduje hasta casa de Kate después del trabajo. Me aseguré de que mis padres pudieran recoger a Isla del colegio para tener unas cuantas horas. Cuando llegué, llamé a la puerta. Me abrió Meg, vestida con la misma ropa de correr. Gracias por venir, me hizo entrar. Busqué a Kate con la mirada. Su coche no estaba en la entrada. ¿Dónde está tu compañera de casa? No te preocupes por ella. Meg me acarició la nuca. Ahora solo estamos tú y yo y Isla. Quiero que la traigas para poder verla. ¿Puedes hacer eso por mí? Estoy sentado en el coche ahora mismo, escribiendo esto en el móvil. No sé cómo seguir adelante. Una parte de mí quiere decirle a Isla que su madre ha vuelto, pero otra quiere mantenerla a salvo de aquello en lo que se ha convertido mi mujer. ¿Qué hago? Anoche llamaron a la puerta de mi amigo y yo abrí. La persona que estaba al otro lado era yo. Al recordarlo, todavía puedo oler la cera de las velas. Clara, la novia de Bruno, tenía la manía de encender 5 aromas distintos a la vez, como si la mezcla de vainilla, pino y azúcar quemado pudiera ocultar que su apartamento siempre se sentía demasiado inmóvil. Mi novia, Lia, se burlaba de ella, mientras los 4 nos sentábamos alrededor de la mesa de centro, comiendo fideos de un restaurante chino y jugando al uno
con una película de fondo. Se suponía que iba a ser una noche normal. Recuerdo pensar en lo silencioso que estaba el barrio, el tipo de silencio que te hace oír, el zumbido de la nevera y la suave estática entre las palabras. La casa de Bruno estaba al final de una calle sin salida, una de esas viviendas de alquiler de 2 niveles con un porche estrecho y una única luz de seguridad que nunca permanecía encendida. Acabábamos de empezar a hablar de los planes para el fin de semana cuando sonó el golpe. 3 toques secos, ni rápidos ni dubitativos, seguros. Bruno frunció el ceño, medio levantándose del sofá. ¿Esperas a alguien? No dije antes de poder contenerme. No era mi casa, pero sentí que el sonido iba dirigido a mí. Volvieron a llamar. Mismo ritmo, un instante de quietud entre cada golpe. Clara miró la puerta y luego Bruno. Seguro que es un repartidor equivocado. Pero Bruno no se movía. Yo tampoco. Había algo en esa cadencia que me revolvía el estómago. Tranquilo, dijo Lía, dándome un codazo. Voy a ver. Antes de que pudiera decirle que no lo hiciera, cruzó el salón y encendió la luz del porche. Parpadeó una vez y luego se estabilizó. A través de la ventana alcancé a ver una silueta al otro lado del vidrio esmerilado. De mi misma altura, Lía abrió la puerta a medias y entonces se quedó helada. Bruno, dijo en voz baja, creo que deberías venir. Él se reunió con ella en la entrada, con la confusión dibujada en el rostro. Clara se asomó por encima del respaldo del sofá, pero yo ya estaba de pie. No sé qué esperaba. Quizá una broma, un vecino. Cuando llegué a la puerta, el aire se sentía más ligero. El hombre que estaba afuera era exactamente igual que yo. La misma chaqueta, el mismo corte de pelo, las mismas ojeras de cansancio. Incluso la forma en que mantenía los hombros ligeramente girados, como si no estuviera seguro de si dar un paso adelante o hacia atrás, era la mía. Sonrió al verme. Hola, dijo, con la voz perfectamente calmada. ¿Por qué has cambiado las cerraduras? Durante un segundo, nadie dijo nada. Mi mente buscaba una respuesta que tuviera sentido. Un gemelo, un doble, algún tipo de broma. Bruno murmuró, ¿qué diablos? El hombre de afuera ladeó la cabeza. ¿Me vas a dejar entrar? Me estoy congelando. Se me cortó la respiración. ¿Quién eres? Parpadeó, sorprendido por la pregunta. Qué gracioso. Dímelo tú. Cerré la puerta de un portazo antes de que pudiera dar otro paso. El estruendo resonó en el salón. Clara soltó un gritito. Lía me agarró del brazo. ¿Qué diablos te pasa, Mateo? Hay alguien ahí fuera haciéndose pasar por mí. Bruno echó el cerrojo. Vale, eso es una locura. A lo mejor solo se parece a ti. No dije. Lo has visto. No es posible. Desde el porche llegaron otros 3 golpes, esta vez más lentos. Lía susurró. ¿Y si es una broma? ¿Cómo se llama eso? ¿Un deep fake o algo así? Negué con la cabeza. Llevaba mi ropa. Incluso hablaba como yo. Dudo que mis padres pudieran notar la diferencia. Los golpes cesaron. Bruno soltó el aire, tembloroso. Voy a llamar a la policía. Cogió el móvil y empezó a marcar. Mientras hablaba con el operador, los demás nos quedamos allí, escuchando. Ni pisadas, ni voces, solo la casa silenciosa respirando a nuestro alrededor. Cuando colgó dijo, van a mandar una patrulla.
Esperamos 10 minutos. 15. Lía se asomó una vez por la ventana lateral, pero se apartó de un respingo. Sigue ahí. Me obligué a mirar. A través del cristal, mi propio rostro me devolvía la mirada. Sonreía levemente, como si algo le hiciera gracia. Luego levantó la mano y volvió a llamar, más suave, constante, paciente. Bruno masculló, por el amor de Dios. Cuando llegó la policía, 2 agentes no encontraron nada. El porche estaba vacío, el aire nocturno parecía impoluto, como si hubiera estado así todo el tiempo. Un agente me preguntó si había bebido. Le dije que no. Dijo que patrullaría en la zona, nos recomendó cerrar bien y se fue. Intentamos tomárnoslo a broma después de eso, pero nadie fue capaz. Bruno sugirió que nos quedáramos todos a dormir allí, por si acaso. Cerca de la medianoche, Clara se fue a la cama. Lía se acurrucó a mi lado en el sofá, fingiendo dormir. Bruno se quedó despierto, con la mirada fija en la pantalla oscura del televisor. Fue entonces cuando lo oí de nuevo. Un solo golpe en la puerta trasera. Bruno me miró como si quizá me lo hubiera imaginado. Entonces, ambos oímos el segundo, 3 toques, con el mismo ritmo lento. Nos deslizamos hasta la cocina. La pequeña ventana sobre el fregadero daba al patio trasero. La luz del porche apagada, la oscuridad densa como el terciopelo. Susurré, no lo hagas. Bruno me ignoró y pulsó el interruptor. La bombilla cobró vida con un zumbido, amarilla y débil, proyectando un cono de luz sobre la puerta de cristal. Yo estaba otra vez ahí fuera, misma chaqueta, misma postura, salvo que ahora había algo extraño en mi sonrisa. Era demasiado amplia. Levantó una mano y la apoyó contra el cristal. Su forma encajaba perfectamente con la mía. Bruno siseó. ¿Cómo está haciendo eso? Quería responder, pero tenía la boca seca. La cosa de afuera se inclinó hacia el cristal, presionando la frente con suavidad hasta que el vaho empañó el panel. Entonces susurró algo. No podíamos oírlo a través de la puerta, pero reconocí la forma de las palabras. Articuló, déjame entrar. Bruno cerró las persianas de un tirón. Se acabó. Volvemos a llamar, pero antes de que pudiera coger el móvil, la luz de la cocina parpadeó y se apagó. Más que cortarse, la corriente pareció vacilar. El zumbido de la nevera se extinguió, el reloj del horno se apagó y el propio aire pareció espesarse. Oía la respiración de Bruno a mi lado, superficial y rápida. Luego, el suave arrastrar de una mano deslizándose por el otro lado de la puerta de cristal. Retrocedimos hacia el pasillo. Lía apareció frotándose los ojos. ¿Qué pasa? Empecé a responder, pero una forma se movió tras la ventana con cortinas. Una sombra, la mía, rozó la tela, el vago contorno de un rostro presionando lo justo para que la cortina se moviera. Luego desapareció. El sótano susurró Bruno, la caja de fusibles. Se dirigió a las escaleras. Clara llamó desde el dormitorio, con voz queda, preguntando si todo iba bien. Nadie respondió. No quería entrar en aquel oscuro hueco de escalera, pero quedarse quieto era peor. Seguía Bruno, mientras la linterna de su móvil proyectaba finos haces de luz sobre las paredes,
sin terminar. El interruptor ya estaba en la posición de encendido. ¿Ves? Dijo, la corriente está bien. Debe de ser... algo se estrelló en el piso de arriba, con la fuerza suficiente para hacer caer el polvo del techo. Subimos los escalones de dos en dos. La puerta de la cocina estaba abierta. El aire frío se derramaba por la habitación como agua. La cortina ondeaba contra la pared. Clara estaba paralizada en el pasillo, con la mano sobre la boca. Está dentro, susurró. Vi el rastro de huellas mojadas en las baldosas antes de verle a él, a mí de pie, en el umbral del salón, con la cabeza ligeramente ladeada y la mirada perdida. Parecía haber olvidado cómo respirar. Bruno cogió una lámpara de la mesa y la empuñó como un arma. No te acerques, dijo, con la voz quebrada. La cosa giró la cabeza hacia él con la lentitud de una bisagra y sonrió, no con una sonrisa amplia esta vez. Triste. Lia dijo mi nombre. No sé a cuál de los dos se refería. Durante un instante todos nos quedamos inmóviles. Entonces, la cosa se movió con una velocidad vertiginosa, imposible, apartando la lámpara de un golpe y haciéndola añicos. Bruno gritó. Clara chilló. Lia tiró de mi brazo y retrocedimos a trompicones hacia el pasillo. Recuerdo destellos, el sonido de algo pesado al caer, cristales rotos, la voz de Bruno cortándose a media palabra, su gruñido al chocar contra el suelo. Cuando todo terminó, el silencio fue peor que el ruido. La luz volvió a parpadear. Las bombillas zumbaban débilmente sobre nuestras cabezas. El aire olía a ozono y a sudor. Yo estaba de pie en medio del salón. Me temblaban las manos. Había alguien en el suelo a mis pies, inmóvil. Era exactamente igual que yo. La policía llegó después de que Clara los llamara. Apenas recuerdo las sirenas, solo las preguntas. ¿De dónde había salido el intruso? ¿Por qué se parecía a mí? ¿Qué le había pasado a Bruno? Yo no dejaba de repetir, no lo sé. Uno de los agentes me llevó a un lado y me lo preguntó de nuevo, más despacio, como si fuera a dejar de mentir si suavizaba la voz. Señaló el cuerpo cubierto con una sábana. ¿De verdad espera que me crea que no lo reconoce? Miré la mano que asomaba por debajo de la tela, la misma cicatriz en el nudillo, la misma pequeña peca junto a la muñeca. Lo reconozco, dije. Lo que no sé es cuál de nosotros es él. No les gustó esa respuesta. Me mantuvieron separados los demás durante horas. El detective que me interrogó dijo que los vecinos solo vieron a una persona a través de la ventana, la que rompió el cristal. Pero cuando me enseñaron una foto de la escena del crimen, algo en el ángulo me pareció extraño. El rostro en el suelo parecía tranquilo, casi aliviado. Lia no quiso mirarme cuando por fin nos dejaron hablar. Solo dijo, te encontraron de pie junto a él. ¿Junto a quién?, pregunté. Se le quebró la voz. Junto a ti. Eso fue hace 2 días. Ahora estoy en casa, esperando saber si me van a imputar algún cargo. Dicen que las huellas dactilares del cuerpo coinciden con las mías. El mismo historial dental. El mismo tipo de sangre. He intentado recordar cada segundo de esa noche, pero los detalles no dejan de cambiar. A veces recuerdo haberle golpeado yo. A veces me golpeó él a mí. A veces soy yo el que corrió, a veces el que se quedó. Cuando me miro en el espejo, el reflejo parece tener
medio segundo de retraso otra vez. No lo suficiente como para que nadie más lo note, solo lo justo para que yo lo sienta. Hay un ruido que sigo oyendo por la noche, como un golpeteo suave y rítmico en algún lugar de las paredes. 3 veces, una pausa, otras 3 veces. Lía no ha respondido a mis llamadas. Clara dice que no duerme, que ahora me tiene miedo. No la culpo. A veces me sorprendo usando palabras que no recuerdo haber elegido, o de pie en habitaciones sin saber por qué he entrado. Esta mañana encontré algo en el bolsillo de mi chaqueta, que no es mío, una llave de casa con una etiqueta azul del tipo que usa Bruno. No sé cómo llegó ahí. La policía dijo que el hombre que encontraron el otro yo también tenía la misma llave en su bolsillo. No dejo de pensar en lo que dijo a través del cristal. Déjame entrar. Quizá eso era lo que estaba haciendo. Quizá uno de nosotros dejó entrar al otro. Ya no sé a qué lado de la puerta me encuentro.